En el mundo del narcotráfico, pocos crímenes son tan brutalmente castigados como la traición. Para los cárteles mexicanos, un soplón será siempre peor que un asesino. Y la cuestión es incluso más grave cuando el puñal es clavado en la espalda por socios y familiares. Tendemos a pensar que a mayor cantidad de poder, menor es la probabilidad de ser arrojado a los lobos por parte de tus subordinados. Pero el narcotráfico es un mundo salvaje donde todos son presas y depredadores. En esta entrega de Militarmente vamos a analizar 3 impactantes casos de traición hacia Joaquín El Chapo Guzmán. 3 oportunidades en las que uno de los jefes más temidos del planeta fue engañado por sus propios secuaces, los cuales por el momento aún no fueron eliminados. Así es, incluso el líder histórico del cártel de Sinaloa es susceptible a las traiciones y la deslealtad. Comencemos con este impactante video. ¿Qué esperas? Eres un joven de 29 años de edad. ¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel? Primeramente yo pienso hacer muchas cosas, fíjate. Están pidiendo los gringos, en cuanto termine el juicio aquí en México, quieren extraditarte a Estados Unidos. ¿Qué más nos quedarán? Pues sí, yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede. Acabas de escuchar a Rafael Caro Quintero, una auténtica leyenda del crimen organizado mexicano. No por nada se ganó el apodo de narco de narcos. Él es el protagonista de la primera traición que analizaremos en este video. Para entender por completo los motivos, es necesario hacer un poco de historia sobre los orígenes del negocio en México. El 12 de octubre de 1952, en la comunidad de La Noria, nació en el seno de una familia ganadera Rafael Caro Quintero, futuro capo absoluto del narcotráfico. Él era el mayor de 10 hermanos y desde pequeño tuvo que trabajar en el cultivo y la cría de animales regionales. Por esa ocupada vida campestre solo estudió hasta el 6º año de primaria, para posteriormente dedicarse de lleno al cultivo de maíz, frijol y trigo. Pero la tragedia llegó a la familia. Cuando Quintero tenía apenas 14 años, su padre falleció, por lo que el joven tuvo que dedicarse a cuidar a su familia, convirtiéndose de un día para el otro en el sostén de más de 12 personas. Con el tiempo, el muchacho abandonó su ciudad natal y tomó el trabajo de chofer de camiones en Sonora, y fue allí donde entró en contacto con el mundo del crimen mexicano, transportando marihuana para narcos como Pedro Avilés Pérez. Era el inicio de una promisoria carrera que cambió para siempre la historia del narcotráfico azteca. Durante la década de 1980, Rafael Quintero fundó el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Para muchos expertos fue la primera organización criminal moderna de México, ya que ocuparon nuevos negocios como el trasiego de cocaína, metanfetamina y armas, entablando buenas relaciones con frentes colombianos y de otros países. De esa manera logró establecerse como la agrupación más poderosa del territorio azteca. Muchas de las figuras más importantes de los años 90 y 2000 comenzaron sus andanzas como sicarios o traficantes menores en el Cártel de Guadalajara. Un detalle que será de vital importancia para entender la traición de Caro Quintero al Chapo Guzmán. ¿Cómo es explicable que el DEA, los antinarcóticos norteamericanos, te hayan señalado como uno de los principales narcotraficantes? Que también los Estados Unidos. No es, señorita, no es. Ellos son los que conocían tus casas, tus ranchos, la primera vez que fue la Policía Judicial Federal. Pero a lo mejor sí. Es que haber ido a pasearse alguna vez antes. ¿Son muy metichos los gringos? ¿Tú crees que son muy... Pues no, como no los conozco. Con respuestas rápidas e irónicas, Caro Quintero eludía los cuestionamientos periodísticos. Todo México sabía que Estados Unidos estaba tras sus negocios, pero él se empeñaba en negarlo. En 1985, Quintero fue arrestado en Costa Rica, acusado del asesinato de un agente de la DEA llamado Enrique Camarena Salazar.
Ese crimen fue grabado en cintas de audio brutales que aún no fueron liberadas, pero que contienen largas sesiones de tortura. El material fue crucial durante las investigaciones contra el Cártel de Guadalajara y significaron un momento bisagra en la historia del crimen organizado azteca. Después de pasar 28 años en prisión por varias condenas, Rafael Caro Quintero fue liberado el 9 de agosto del 2013 por resolución del primer tribunal colegiado de Jalisco. Era momento de volver al viejo negocio que tantas ganancias le había brindado en el pasado. Reportes indican que luego de la liberación, Rafael Caro Quintero tuvo reuniones secretas con el Chapo Guzmán, quien de forma amistosa le recomendó no tratar de volver porque el liderazgo ya no le correspondía. Al mismo tiempo, Ismael El Mayo Zambada le ofreció protección en un pueblo serrano alejado para vivir tranquilamente el retiro. Era una forma de reconocer su importancia, pero también el hecho de que ya no tenía voz ni voto en el negocio. Los documentos policiales afirman que Quintero habría aceptado esa oferta pacífica y que estrechó la mano del Chapo y el Mayo, antiguos aprendices del Cártel de Guadalajara. Pero ningún capo se contenta con migajas. El viejo líder consideró que por derecho de antigüedad podía regresar al mundo criminal sin pedir permiso ni pagar derecho a quienes antes fueron sus subordinados. Es por ello que en el año 2018 fundó el Cártel de Caborca, declarando la enemistad contra el Cártel de Sinaloa. No solo eso, sino que para conformar ese nuevo frente sumó a sus filas a antiguos operadores del Cártel de los Beltrán Leiva y los Zetas, históricos enemigos del Chapo. La traición era absoluta. Ese pacto de paz y protección fue ignorado, dando inicio a una sangrienta guerra. Esto es Caborca, señoras y señores. Ahí están todavía. Con el regreso del viejo fundador del Cártel de Guadalajara, el Chapo Guzmán tuvo que afrontar una disputa por el Triángulo Dorado, esa región de México famosa por su producción de marihuana y amapola. Fue una guerra sin cuartel que envolvió a Sinaloa y Sonora en una ola de violencia. Y aunque Guzmán finalmente fue acorralado y detenido en Mazatlán, Rafael Caro Quintero continuó las hostilidades contra sus hijos, conocidos popularmente como los Chapitos. Afortunadamente para estos últimos, Rafael Caro Quintero volvió a caer en manos de la justicia el 15 de julio de 2022. Un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República logró apresarlo en la comunidad de San Simón, Sinaloa. Las imágenes que verás a continuación fueron registradas en esa jornada. De todas las traiciones a Guzmán, esta es la más esperable, ya que estaban en juego el orgullo de dos líderes históricos del crimen mexicano. Si bien la propuesta del Chapo a Caro Quintero fue pacífica, lo cierto es que fue tomada como una falta de respeto por parte del narco de narcos. Lo que enfureció realmente a Guzmán es que uno de sus mentores uniera fuerzas con las pocas células en pie de los Beltrán Leiva y los Zetas, frentes odiados y despreciados en Sinaloa. Pero no todas las traiciones que analizaremos en este video tienen factores históricos. Algunas son simplemente movilizadas por el miedo a morir tras las rejas. Tal vez el nombre de Ismael El Mayo Zambada no tenga el peso de otras grandes figuras, pero su importancia en el mundo criminal mexicano es inconmensurable. Es el hombre que junto al Chapo Guzmán lidera el Cártel de Sinaloa desde hace décadas. Se presume que tras su captura y la muerte de otros referentes internos, Zambada es la autoridad máxima de dicha organización criminal, aunque delega la mayoría de las operaciones a células más pequeñas. Una traición de parte del Mayo causaría una auténtica revolución en territorio azteca, pero hasta el momento este coordinador logístico se ha mantenido fiel a su socio. En este caso, la falta de códigos vino del hijo de Zambada, Vicente el Vicentillo.
El primogénito del Mayo nació el 23 de marzo de 1975 y desde pequeño estuvo ligado al negocio de su padre. Al igual que muchos descendientes de capos poderosos, desde jóvenes son entrenados para ocupar posiciones de poder, pero es imposible determinar si se convertirán en hombres a la altura de esos imperios criminales. La carrera de El Vicentillo dio un giro desastroso el 18 de marzo de 2009, cuando fue arrestado en la Ciudad de México. La Secretaría de Defensa Nacional informa que el día 18 del actual, personal militar logró la detención en esta ciudad de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada. Las imágenes que acabas de ver fueron emitidas en la conferencia de prensa correspondiente al operativo de captura. De inmediato el criminal fue extraditado a los Estados Unidos, iniciándose un proceso judicial histórico en febrero de 2010. El joven Zambada fue acusado de traficar más de $1.000 millones en cocaína y heroína relacionada al cártel de Sinaloa. En sus primeras declaraciones afirmó que existía un pacto entre los líderes sinaloenses y las autoridades de Estados Unidos y México por el que debería ser liberado. Sin embargo, esa táctica no rindió frutos. En 2013 realizó un acuerdo de culpabilidad mediante el cual admitía haber coordinado el contrabando de toneladas de cocaína y heroína con Joaquín El Chapo Guzmán. Para reducir su pena y ganar el favor de las agencias federales, El Vicentillo aceptó proporcionar información fundamental sobre el líder de Sinaloa y sus actividades, traicionando tanto a su jefe como a su progenitor. Los testimonios de Zambada fueron fundamentales en el juicio contra Joaquín Guzmán, el cual culminó en una sentencia a cadena perpetua para el fundador del cártel de Sinaloa. Sin la información brindada por este traidor, es posible que el resultado hubiese sido menos contundente. A cambio de la cooperación de Vicente Zambada, el gobierno recomendó pautas de sentencia más indulgentes y que se tomen medidas para garantizar la seguridad de su familia. Esto incluía que el Vicentillo y sus hijos pudieran vivir permanentemente en los Estados Unidos. El 30 de abril de 2021 se supo que el traidor de Sinaloa ya no figura bajo custodia del Departamento de Prisiones de Estados Unidos. De acuerdo con el portavoz de dicho organismo, Zambada fue liberado pero no especificó su situación legal. Es probable que esté en algún tipo de programa de protección para intentar salvaguardar su vida de los sicarios del Chapo. Está claro que pese a ser hijo de uno de sus líderes, Vicente se encuentra en la lista negra del cártel de Sinaloa. Pero existe otra versión de esta historia y es mucho más polémica. De acuerdo con Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija del Chapo, no fue el joven quien traicionó a su padre, sino que el puñal fue blandido por el Mayo Zambada. Según sus palabras, fue el antiguo socio quien brindó los datos que culminaron en la condena histórica al capo de Sinaloa. La versión de Rosa Isela jamás fue comprobada, pero resulta impactante la idea de un engaño de semejante proporción. Lo increíble es que no hace falta recurrir a teorías poco argumentadas para encontrar un caso de traición conjunta entre padre e hijo. Conozcamos la última historia de este video, el engaño de Dámaso López y su hijo, quienes le dieron la espalda al Chapo Guzmán. Dámaso López, alias El Licenciado, era una de las figuras más prominentes dentro del cártel de Sinaloa. Gracias a su inteligencia y estudios superiores, estaba encargado del área logística y parte de las finanzas multimillonarias de la organización. Es por eso que era cercano al Chapo, no solo como socio, sino también como amigo. De hecho, se sabe que López jugó un papel fundamental en una de las grandes huidas de prisión del capo narco. A mediados de los 90, el licenciado trabajaba en el servicio penitenciario y tenía información incluso de las cárceles de máxima seguridad, donde solían ir a parar los jefes del crimen organizado.
Desde esa posición de poder, López estableció una red de guardias corruptos y fue personalmente responsable de gestionar la fuga del presidio de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Ya con el Chapo en libertad, este sujeto renunció a su cargo y trasladó todo su conocimiento al mundo del narcotráfico. Si bien su nombre no estuvo en las primeras planas, la figura de El Licenciado era bien conocida por los agentes de la DEA y la Policía de México. Al igual que Ismael El Mayo Zambada, eligió operar casi desde el anonimato, pero eso no significa que no tuviera un rol importante. Tanto así que cuando el Chapo Guzmán volvió a caer preso, se creía que Dámaso López podía llegar a ser su sucesor. Junto con Zambada eran las personas de mayor confianza y experiencia en todo el grupo criminal. Por supuesto, eso jamás ocurrió, ya que la mala suerte cayó sobre el licenciado. El 2 de mayo de 2017, Dámaso López fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General en la colonia Anzures de la Ciudad de México. Su captura fue anunciada a través de un mensaje de Twitter en las redes oficiales del gobierno. Significaba un duro golpe para el cártel más poderoso de todo el país. Una vez apresado, se revelaron varios detalles oscuros sobre el licenciado. Este supuesto hombre de confianza había caído preso mientras intentaba contratar hackers para socavar el creciente poder de los Chapitos, los hijos del Chapo. Su plan era llenar las redes sociales de mensajes que acusaran a los herederos de Guzmán de provocar violencia en Sinaloa y otras regiones. De esa manera, el periodismo y con el tiempo el gobierno se enfocarían en detenerlos. Durante la reunión con un supuesto hacker, el licenciado fue engañado y habló de sus planes y parte de su trabajo frente a una cámara oculta. Curiosamente, el encuentro fue en un restaurante, por lo que las grabaciones incriminatorias incluyen una charla con el mozo sobre el tamaño de las porciones. ¿Es para una persona? Sí. No, hombre, dime media. No, yo pensé que era... ¿Media nada más? Muchos. ¿Quieres tú? Cámara, ¿no? Traje un... No, es Mítame la mitad, así ve Colón, por favor. Sale. También se supo que López intentó orquestar el asesinato del Mayo Zambada, pero sus maquinaciones fueron en vano. No tuvo tiempo de concretar ese plan debido a su arresto y la intensa seguridad personal con la que se moviliza Zambada, un hombre difícil de atacar. Las traiciones del licenciado no cesaron tras las rejas, más bien todo lo contrario. Desde el momento en que fue apresado se transformó en un colaborador de lujo, brindando información fundamental sobre el manejo del dinero en el cártel de Sinaloa y otros detalles valiosos. Su testimonio tuvo gran relevancia durante el juicio al capo más importante de México. La de Dámaso López fue la traición interna más grande en la historia del Frente Sinaloense. Así describen la importancia de este hecho los voceros de la Fiscalía Mexicana. Esta traición resulta primordial, tanto para las autoridades estadounidenses como para la mexicana, por la aportación testimonial que puede obtener en relación a Joaquín Guzmán Loera. Según fuentes gubernamentales, esa colaboración fue resarcida con varios beneficios e incluso la posibilidad de salir de la cárcel en 2032. Algo inédito si tenemos en cuenta que era el tercer hombre de mayor importancia en el grupo sinaloense. Si López alguna vez vuelve a las calles, deberá caminar con cuidado y mirando constantemente a sus espaldas, ya que encabeza todas las listas de los sicarios de Sinaloa. Su deslealtad fue alevosa. Es del tipo de crímenes que en el mundo narco se pagan con la muerte. Dicen que la manzana no cae muy lejos del árbol, y ese parece ser el caso con el hijo de Dámaso López, de idéntico nombre y conocido como el Mini-Lic. Una vez que su padre fue apresado en 2017, este joven, quien había colaborado de forma secundaria con el cártel, decidió entregarse por propia voluntad a las autoridades de Estados Unidos. Es probable que Dámaso Jr. haya prevenido que la traición de su progenitor podía afectarlo a él también,
por lo que decidió convertirse en soplón para recibir beneficios y seguridad. El hecho fue calificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como algo inédito. Se considera el narcotraficante de mayor rango en entregarse a las autoridades. Luego de pasar varios años trabajando en Sinaloa, el Mini-Leak pudo ofrecer información certera de cómo operaba, las traiciones que ocurrieron, las rutas más utilizadas para el transporte y otros datos relevantes para la causa contra el Chapo Guzmán. Por ser informante y traicionar al antiguo empleador de su padre, en septiembre de 2022, Dámaso López hijo fue puesto en libertad condicional. Al igual que su progenitor, deberá caminar con cuidado, ya que los chapitos no olvidarán jamás el puñal que clavó en sus espaldas. Puede resultar increíble, pero 2 generaciones de narcotraficantes soplones fueron testigos clave para la condena ejemplar que recibió el Chapo. Sus nombres pasarán a la historia como los 2 grandes traidores en la historia del cártel de Sinaloa. Como te señalamos al inicio de este video, incluso una figura respetada y temida como el Chapo Guzmán es susceptible a la traición. Hoy vimos 3 estratos muy diferentes del engaño. Desde un antiguo capo narco que faltó a su pacto con el cártel de Sinaloa, al hijo de un respetado socio del Chapo que eligió ser soplón a cambio de una condena menor. Lo cierto es que sin este tipo de colaboraciones, la justicia tendría serios problemas para recoger información y concretar condenas contundentes, como la que actualmente cumple en Estados Unidos el fundador del Frente Sinaloense. Este video va dirigido a todos aquellos que han sido traicionados, humillados y sometidos por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Yo fui miembro del mismo, pero ¿dónde quedó la lealtad, el honor y la justicia? Por eso los invito a unirse a mí, es el único camino, la vieja escuela. Traicionar y enfrentar al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, suena como una invitación al suicidio. ¿Quién podría atreverse a plantear una guerra contra los sicarios más sanguinarios de todo México? Por más increíble que parezca, existe una célula sicarial nacida en las entrañas del CJNG que terminó rebelándose y combatiendo contra sus antiguos jefes. Nos referimos al Cártel Nueva Plaza, un frente en pleno crecimiento que a fuerza de masacres quiere disputar el dominio del estado de Jalisco a las famosas 4 letras. Secuestros, cadáveres lanzados a la vía pública y ejecuciones grabadas en video son solo algunos de los condimentos de esta historia no apta para corazones débiles. En este nuevo video de Militarmente, queremos contarte cómo inició esta contienda que ha cobrado la vida de miles de civiles, convirtiendo a varias comunidades en cementerios sin lápidas. Comencemos. Durante años, el Frente Nueva Plaza formó parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trataba de un comando especial destinado a guerrear en las zonas más conflictivas del estado de Jalisco, defendiendo los territorios del Mencho Oseguera Cervantes. Al frente de este grupo se encontraba Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, quien en marzo de 2017 ordenó el asesinato de un importante operador financiero conocido como El Colombiano en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico. Ese derramamiento de sangre fue un error que cambió para siempre el panorama criminal dentro de la región. La muerte del financista enfureció a los cabecillas del CJNG. Se dice que el Mencho en persona encomendó a un grupo de sicarios que mataran a El Cholo. Sin embargo, el Frente Nueva Plaza se encolumnó detrás de su líder, encumbrándose como una organización independiente en pie de guerra con Jalisco. En 2017, todo México conoció el surgimiento de un nuevo grupo narco mediante un video, en el cual un hombre de rostro cubierto explicaba sus objetivos y la postura que tenían frente al temido Nemesio Oseguera Cervantes. El material fue registrado siguiendo la firma característica de estas organizaciones.
Hombres encapuchados portando fusiles de asalto que hablan directo a cámara prometiendo muerte y destrucción si sus pedidos no son concretados. Escuchemos un extracto de la carta de presentación del cártel Nueva Plaza. Mencho, Sinaloa te queda grande, pero para que veas que estoy para jalar, te dejo el 30%, porque con el 20% no se vive. Y retiro la gente para que le des a tu gobierno la paz que tanto les prometiste. Vean que no miento, la traición es lo de ustedes. No pido que se me unan, solo que no intervengan por una causa que no existe. Lo de Mencho es ambición, y eso se va a acabar. La actitud desafiante de esta nueva facción sorprendió a todos. Pocas personas se atrevieron a enfrentar al Mencho, menos aún en su propio territorio. Las siglas NP en el pecho de los chalecos antibala parecía una provocación sutil, marcando que los sicarios estaban listos para la guerra. Al mismo tiempo, en sus manos portaban armas de grueso calibre, algo fundamental para siquiera plantarse como oponentes dentro del brutal ecosistema mexicano. El surgimiento de un nuevo competidor desató una oleada de violencia sin antecedentes en varias regiones de Jalisco y Sinaloa. El nuevo grupo estuvo involucrado en el asesinato de civiles y delincuentes que terminaban enterrados en fosas clandestinas, como las halladas en los municipios de Tlajomulco y Zapopan. Detrás de todo ese caos estaba la misteriosa figura de El Cholo, uno de los referentes menos conocidos de todo el ecosistema narco. Su irrupción en las grandes ligas fue recibida con sorpresa, ya que los especialistas no lo tenían en su radar. El capo, quien también utilizaba los nombres falsos de Luis Emanuel Rodríguez y Miguel Ángel Sánchez, había sido arrestado en 2015 por posesión de cocaína y tenía una orden de captura por un asesinato cometido en 2007. No estaba claro cómo ni cuándo salió de prisión, pero a diferencia de otros narcos mexicanos y siguiendo la estrategia de El Mencho, El Cholo mantuvo un perfil bajo fuera del ojo público. De hecho, se conocen muy pocas fotos de él, algo que lo asemeja bastante a la figura de su antiguo socio, Nemesio Oseguera Cervantes. Pero ni todo el anonimato del mundo pudieron salvarlo de las garras del enemigo. Luego de meses de combate, El Cholo fue atrapado por fuerzas leales al Mencho. Su destino fue doloroso y repleto de torturas. Se lo interrogó frente a una cámara, buscando responsabilizarlo a él y sus hombres de la gran cantidad de asesinatos que acontecieron en Jalisco en aquella época. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en esta situación por ser contra del CJNG. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. En el archivo audiovisual, El Cholo reveló sus contactos con funcionarios públicos y otras fuerzas de seguridad que le brindaron su apoyo. Una vez que el líder aceptó su rol en las muertes, fue ejecutado. Su cuerpo fue abandonado en una plaza pública en el municipio de Tlaquepaque. Estaba embalado en una bolsa oscura y tenía un narcomensaje incrustado con un cuchillo en su torso. Se trataba de una obra de arte macabra firmada por las 4 letras CJNG. Esta salvaje aparición en la vía pública fue vista por los medios de comunicación como una prueba irrefutable de la ingobernabilidad de la zona. Luego la autopsia reveló algunos detalles tenebrosos. Según los médicos, a El Cholo le rompieron ambas piernas a la altura de la tibia y la rótula. Tenía marcas de pinzas eléctricas en su pecho y espalda. Lo más impactante es que había señales de que sus ojos habían sido extraídos cuando se encontraba vivo. El trabajo fue terminado con 3 balazos en la cabeza. Ese golpe buscaba desbaratar por completo al nuevo cártel, pero el asesinato de El Cholo no logró su cometido. Luego de él se sucedieron líderes como Eric Valencia Salazar, alias el 85, un viejo conocido del Mencho. Para continuar con este relato es necesario ahondar en la historia de este capo criminal. Desde el año 2003 y durante una década, Eric Valencia Salazar fue un prolífico narcotraficante que participó en el trasiego de enormes cantidades de droga hacia Estados Unidos.
Fue en aquella época que se ganó el apodo de El 85 y cimentó su reputación como referente del crimen organizado al fundar, junto a otros sicarios como el propio Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación. Con el poderoso CJNG, Salazar logró extender sus negocios a regiones importantes como Jalisco, Baja California, Colima y Michoacán. Todos puntos calientes donde el dinero, la sangre y los narcóticos corren como el caudal de un río salvaje. En simultáneo, el 85 estaba involucrado en otras actividades criminales como secuestros, asesinatos y actos ilegales en los que participaban policías y militares corruptos. Incorporando a las fuerzas de seguridad en su lista de asociados, logró escapar de la justicia durante años. Después de todo, ¿cómo podría ser capturado por los mismos hombres que le asistían con sus negocios sucios? Es por ese presunto blindaje que las agencias estadounidenses se vieron obligadas a ofrecer una recompensa de hasta $5 millones a cambio de información que llevara a su detención. Era un objetivo de alta prioridad y un referente absoluto para el AMPA mexicano. La Sedena presentó esta mañana el presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Eric Valencia Salazar, el 85, quien tenía bajo su control el puerto de Manzanillo, Colima, donde coordinaba la recepción de cocaína y efedrina procedentes de Colombia y China, además de que lideraba el grupo denominado Los Matacetas, mismo que ha perpetrado asesinatos en Michoacán, en Morelos, Guerrero y Veracruz. Su ilustre carrera sufrió un golpe en marzo de 2012, cuando fue detenido en Zapopan, Jalisco. Al momento de su aprehensión, se le aseguraron más de 30 armas largas, cartuchos de diversos calibres, cargadores y granadas de fragmentación, según se lee en los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero lo más importante de su captura es que la clave habría sido proporcionada por su antiguo socio, el Mencho, quien lo habría traicionado y entregado a las autoridades para hacerse con el control del CJNG. Las fechas coinciden. Tras aquel arresto, Oseguera Cervantes se erigió como principal líder de las 4 letras. Además, en el parte oficial del ejército se asienta que el 9 de marzo de 2012 se recibió una denuncia anónima que alertó a los elementos castrenses sobre la llegada de vehículos con sujetos armados a un inmueble en Zapopan, donde se encontraba el 85. Todo el proceso fue como mínimo sospechoso. Desde entonces, Valencia Salazar jamás volvió a confiar en el Mencho. Luego de permanecer 5 años tras las rejas por delitos de delincuencia organizada, el 85 fue liberado por un juez federal debido a la falta de pruebas y violaciones ocurridas durante su arresto. Sí, suena increíble, pero el Estado mexicano no pudo retener a uno de los terroristas más peligrosos de su suelo. Fue así como en el año 2017 abandonó el penal de máxima seguridad de El Altiplano, justo a tiempo para sumarse a la célula rebelde Nueva Plaza. Un hombre con sus credenciales y su experiencia era lo que necesitaba ese nuevo frente. Más adelante retomaremos su historia, pero por el momento volvamos a la guerra entre el CJNG y NP. Fueron 4 letras. Grupo Elite. Grupo Elite, señores. Señor Mencho, a la hora, gente del señor Mencho. Fueron 4 letras. Gente del señor Mencho. Ya llegamos, hijos de madre. Como podrás ver, las amenazas de un lado y el otro son constantes. El objetivo es amedrentar mediante la ostentación de capacidades ofensivas. Los hombres del Mencho suelen pasearse por las ciudades abriendo fuego a los destacamentos policiales y otros puntos neurálgicos. De esa manera demuestran quién está realmente al mando en el territorio. La respuesta de sus competidores por lo general es menos agresiva, ya que no cuentan con el mismo volumen de personal y armamento. Aún así, el asesinato de operadores del CJNG fue moneda corriente durante los momentos más sangrientos de la guerra entre estos frentes. Una cualidad de Nueva Plaza es que se conoce bastante poco sobre su organización interna y los integrantes de la Mesa Chica.
A lo largo de los años se han pronunciado nombres como el de Emiliano Santiago Sánchez, alias el M. Menor Mogli, ahijado del mismísimo Nemesio Oseguera Cervantes, quien se habría unido al cártel buscando forjarse un lugar propio. Más allá de los miembros de la organización, lo cierto es que ha sido una dolorosa piedra en el zapato para el CJNG, ya que este nuevo grupo se afianzó en zonas que históricamente pertenecían a las Cuatro Letras. Se presume que estas tácticas fueron adoptadas bajo sugerencia del antes mencionado Valencia Salazar para evitar los problemas usuales que sufren los cárteles nuevos. Por lo general, los capos se embriagan de dinero y poder y comienzan a actuar de forma desmesurada. De este modo, las autoridades no tienen problema para identificar sus movimientos y capturarlos. Actualmente, el cártel Nueva Plaza tiene su sede de operaciones en la ciudad de Guadalajara y desde allí expande sus tentáculos hacia diversos puntos de Jalisco. Por supuesto, en cada poblado se encuentra con la resistencia de los sicarios de El Mencho, dando lugar a balaceras sangrientas que suelen acabar con la muerte de los criminales, pero también de los habitantes. Es así que las masacres se encuentran a la orden del día, incluso en zonas alejadas, otrora tranquilas y exentas de este tipo de criminalidad. En marzo de 2018 se llevó a cabo uno de los asesinatos que más impactó a la sociedad mexicana, y aquel crimen estuvo directamente ligado a esta guerra entre Nueva Plaza y el CJNG. En aquellas fechas, 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, se encontraban en Tonalá realizando un pequeño rodaje. El problema es que la locación elegida había sido utilizada en el pasado por sicarios de Nueva Plaza. Es por eso que cuando se retiraron, fueron interceptados por pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los confundieron con operadores o aliados de sus enemigos. Los jóvenes fueron trasladados a un rancho alejado, donde luego de brutales tormentos se los ejecutó a sangre fría. En las versiones más grotescas se hablaba de que los cuerpos habían sido disueltos en ácido para dificultar su hallazgo y reconocimiento. Se trata de una técnica infame, pero para nada extraña dentro del accionar narco. El desprecio por la vida ajena es total. A continuación veremos algunas de las multitudinarias protestas estudiantiles que se desataron. ¡Se siente! ¡El cine está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El cine está presente! ¡Cine sí! ¡Muerte no! ¡Cine sí! ¡Muerte no! La desaparición de los 3 estudiantes encendió todas las alarmas dentro y fuera de México. Su caso se hizo bandera para representar a los cientos de miles de personas que nunca regresaron a casa debido a la violencia narco. En simultáneo a las marchas y reclamos por la eliminación de los 3 jóvenes inocentes, se desató una ola de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Solo durante julio de 2018 se registraron 13 homicidios con armas de fuego, relacionados de forma directa a la guerra entre Nueva Plaza y las Cuatro Letras. Todo indica que el cártel Nueva Plaza no tiene la suficiente sofisticación para producir droga ni para dedicarse al tráfico internacional. Es a grandes rasgos una pandilla local que se enfoca en el cobro por seguridad, en el manejo de rutas de traslado de drogas y en el sicariato por encargo. Las autoridades indican que los operadores de este frente no poseen el mismo arsenal militarizado que utilizan los sicarios del CJNG. Sin embargo, se han registrado balaceras brutales con fusiles de asalto, ametralladoras y otras plataformas de alto calibre. Puede que las estimaciones oficiales sean excesivamente entusiastas y algo desactualizadas. Algunos medios de comunicación han sugerido que dentro de las filas de esta organización hay una gran cantidad de integrantes colombianos que conforman un nexo entre las organizaciones cafeteras y México. De acuerdo con esta teoría, el cártel Nueva Plaza sería financiado por frentes criminales de mayor importancia que buscan dominar las preciadas rutas de trasiego ubicadas en suelo azteca.
Para ello utilizan a estos traidores al CJNG como fuerza de choque internacional. Otra hipótesis muy difundida relaciona a Nueva Plaza con el legendario Ismael El Mayo Zambada, referente principal del cártel de Sinaloa. Según estas versiones, el dinero y las armas de estos rebeldes de Jalisco serían proporcionados por un benefactor sinaloense que busca destruir a los hombres del Mencho. Más allá de lo que elijamos creer, lo cierto es que este grupo, nacido en 2017, no ha llegado al mismo nivel operativo que sus enemigos, pero aún así ha logrado causar estragos en Jalisco. ¿Cómo puede ser que estos frentes luchen en las calles sin ninguna resistencia de las autoridades? La respuesta parece estar en el entrenamiento de sus operadores, muchos de los cuales comenzaron dentro del cuerpo militar y policial. Se presume que los sicarios que integran ambas organizaciones tienen una formación de élite en el manejo de armas y tácticas de combate. El exgobernador Aristóteles Sandoval reconoció que los grupos criminales y particularmente el CJNG incluyen a gente experta en guerrilla y contrainsurgencia provenientes de Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Por otra parte, Orlando Camacho, director general de México SOS, declaró: el gobierno local ha privilegiado su imagen, desestimado los números de violencia, la percepción de inseguridad en el día a día y sus intervenciones contra la delincuencia han sido tardías y opacas. El cártel Nueva Plaza continúa operando en la actualidad bajo el mando de El M. Menor Mowgli. Reportes policiales señalan que tiene presencia en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. También afirman que los miembros de dicho cártel viven en algunas de las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara. En cuanto a El 85, su segunda captura ocurrió el 4 de septiembre de 2022 en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco. Se presume que se encontraba vacacionando en dicho sitio cuando fue detenido tras un operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional. Sin posibilidad de ofrecer resistencia, fue escoltado rápidamente hacia un destacamento local y luego hacia una base militar. Al momento de edición de este video, su proceso judicial está en pleno desarrollo. En el mes de septiembre de 2023, un juez federal frenó su extradición a Estados Unidos, evitando que se enfrentase a la justicia norteamericana, con la cual tiene varias cuentas pendientes. Es por ello que el 85 tendrá que permanecer recluido al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez. La caída de este líder y de otros referentes de Nueva Plaza puede ser un signo de debilitación. Sin embargo, los sicarios de esta organización continúan luchando en las calles del país. La guerra entre esta escisión rebelde y los hombres del Mencho ha dejado un tendal de muerte en el estado de Jalisco. Por lo general se trata de gente inocente que se encontraba en el lugar y el momento equivocados. No importó si eran estudiantes, comerciantes o incluso niños. Todos fueron víctimas del fuego cruzado narco que desde hace años riega de sangre las calles. Por el momento, las autoridades se ven totalmente sobrepasadas y sus intentos por desarticular a ambos frentes han dado resultados marginales. Ponte verga por donde llegues, tú, morena. No traiciones a los Zetas, pendejo. Esto te pasa por haberle traicionado a los Zetas. Después de la letra no hay nada, ¿sabes, güey? No, de los pies, que sufra, güey. Traicionar a los Zetas es uno de los peores errores que cualquiera puede cometer, a menos que estés dispuesto a sufrir el dolor infinito de un desmembramiento o a que tus familiares reciban el video de tu ejecución. No te recomendamos que hagas enfadar a los salvajes criminales de este cártel. Esta agrupación criminal está dispuesta a ejercer la violencia tanto sobre las autoridades y rivales narco
así como sobre los que osen traicionar a la familia Z. Sin embargo, lo que más indigna y genera escalofríos en la población y en quienes tienen que protegerlos son las víctimas involuntarias, sobre todo cuando son mujeres o niños. En el video de hoy vamos a revisar casos de extrema violencia en los que los Zetas no solamente estuvieron involucrados, sino que orgullosamente se atribuyeron los crímenes para infundir el miedo en la comunidad y en las fuerzas de seguridad. También compartiremos con ustedes los aterradores castigos que sufren quienes incumplen el espantoso honor de ser un narco Z. Prepárense para una edición especialmente repulsiva y violenta de Militarmente. Comencemos. Primero conozcamos un poco el surgimiento de esta agrupación tan salvaje y particular. La historia de los Zetas es ampliamente conocida en México y se los considera uno de los grupos criminales más violentos y sanguinarios que se hayan conocido nunca. Los Zetas comenzaron como un grupo conformado por desertores de las fuerzas especiales al servicio del Cártel del Golfo, oficiando de brazo armado de este grupo, haciendo que se convierta en uno de los más poderosos y temidos cárteles de México. La información oficial señala que en 1997 un teniente desertor del ejército de nombre Arturo Guzmán de Sena fue el encargado de reclutar a militares de élite para el Cártel del Golfo que encabezaban Juan García Abrego y Osiel Cárdenas Guillén. Reportes oficiales, investigaciones periodísticas y académicas reportaron que en su formación original participaron 14 exmilitares, a quienes llamaron el Grupo de los 14, o los Zetas Primera Generación, que luego se comprobaría que se amplió a 31 miembros. Progresivamente se fueron sumando más elementos hasta llegar a 67 oficiales activos, que en vez de defender a su pueblo, colaboraban con estos violentos grupos criminales. En 2003, la Procuraduría General de la República tenía identificados a los 31 integrantes fundadores, de los cuales 5 habían alcanzado en el ejército el grado de teniente, 4 de subteniente, 3 de sargento y 3 de cabo, mientras que el resto no habían pasado de ser soldados rasos. Estamos hablando de una superfuerza táctica de élite que se dedicaba a realizar el trabajo sucio de los líderes del narcotráfico mexicano. Sin embargo, con el correr del tiempo, estos exoficiales se dieron cuenta que podían conformar su propia organización delictiva y decidieron empezar a trabajar por su cuenta, obviamente generando enfrentamientos entre bandas y guerras narco que le costaron la vida a cientos de personas. Una vez ya asentados, el Cártel de los Zetas empezó a diversificar inteligentemente su negocio, sin ningún tipo de escrúpulos. A medida que pasaba el tiempo, además de dedicarse al tráfico de narcóticos, también empezaron a incursionar en el contrabando, en la prostitución, en la trata de blancas y en el tráfico de indocumentados como mano de obra barata. Su líder, Treviño Morales, conocido como el Z40, no solamente era un narco despiadado, sino que además no tenía ningún tipo de reparo con cualquier negocio oscuro. Su hambre de poder tampoco parecía tener límites. Tal es así que no dudó en expandir su poder territorial y de influencias a las Fuerzas Armadas y a la policía, así como a distintos estratos gubernamentales. Necesitaba contar con esos recursos para manejar a su antojo su perversa y amenazadora operación. El cártel aplicó una táctica de propagación de terror civil. A mayor salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades y más silencio en los medios. Ellos fueron los primeros en recurrir a métodos como la disatipación, el desmembramiento de cuerpos o el guisazo, que consistía en disolver los cerebros en ácido o derretirlos en contenedores de aceite. Estos comportamientos ya resultaban alarmantes para los especialistas que empezaban a estudiar el fenómeno. Muchos crímenes cometidos por esta agrupación criminal se cuentan entre los más terribles sufridos por agrupaciones narco, pero algunos episodios en particular han quedado marcados en la piel de México para el resto de su historia, y vamos a compartirlos con ustedes ahora. Uno de ellos, extremadamente escabroso, sucedió en Tamaulipas en el año 2010.
Entre el 22 y 23 de agosto, un camión que transportaba 72 migrantes latinoamericanos con rumbo a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, fue detenido en la comunidad de San Fernando por un grupo armado y violento de los Zetas. Lo que vino a continuación fue descubierto por denuncias de vecinos del lugar. Se cuenta como herido y como pudo en las rastras, salió a la carretera. Se me hace que salió a Miguel Hidalgo, y porque en Miguel Hidalgo había soldados y él pidió auxilio. Y les dijo que pues habían matado tantos allí y que él pues se había salvado. Primero los hicieron descender del vehículo con golpes y amenazas, quitándoles las pertenencias y pidiendo información de sus supuestos familiares en territorio norteamericano. Los criminales sospechaban que esos migrantes, que solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, se traían algo entre manos. Según investigaciones posteriores, uno de los sobrevivientes brindaría un testimonio estremecedor. Nos amarraron las manos, nos vendaron los ojos y después nos fueron acomodando formando una U en una iglesia en ruinas al costado de la ruta. Primero acomodaron a las mujeres, entre las que se encontraba una mujer embarazada. Nos dijeron que nos calláramos, que no gritáramos, porque nos iban a matar en ese momento. A estos 72 inocentes que buscaban una vida mejor en el país del norte, les tocó vivir la peor pesadilla en territorio mexicano. Los Zetas y el Cártel del Golfo se encontraban en guerra abierta por el control de Tamaulipas, zona clave en el narcotráfico con Estados Unidos, y la estrategia Zeta de aniquilación de todo lo que oliera al enemigo estaba en su punto más desquiciado. En medio de rumores de que los del Golfo estaban reclutando migrantes para luchar contra ellos, los Zetas interceptaron a estas 72 personas, los recluyeron en un edificio abandonado al costado de la ruta y les ofrecieron pasar a integrar sus filas. Sin embargo, la mayoría se negó y muchos no contaban con el dinero para comprar su libertad. Los hicieron arrodillar en el suelo mirando contra la pared y les dispararon en la nuca. La siniestra ejecución fue llevada adelante por el Alacrán, el Chamaco y el Sanidad, en lo que fue una auténtica carnicería Zeta. Los cuerpos de los 72 migrantes fueron encontrados el 30 de agosto por las autoridades mexicanas y eran personas que provenían de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil. Uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia entró en un programa de protección a testigos y así pudo brindar información a las fuerzas de seguridad para intentar esclarecer el crimen. Sin embargo, un informe posterior haría salir a la luz la colaboración de la policía en este siniestro evento. La situación de la Policía Municipal Mexicana sigue cuesta abajo al confirmarse que agentes del municipio de San Fernando en Tamaulipas participaron en la masacre de 72 inmigrantes centroamericanos en el año 2010. Así lo revela un documento de la propia Procuraduría General de México que fue desclasificado a pedido del grupo estadounidense llamado Archivo de Seguridad Nacional. Según la PGR, detenidos involucrados en la masacre declararon a las autoridades que los policías municipales hacían labores de halconeo y además interceptaban personas para entregarlas a los Zetas. Esta investigación sirvió para poder echar luz sobre los hechos y cortar los lazos del grupo criminal con las autoridades. Pero no siempre las atrocidades perpetradas por los Zetas quedan tan esclarecidas. La tarde del 18 de marzo de 2011, la comunidad de Allende, en Coahuila, vivió una masacre que jamás olvidará. Eran las 19 horas cuando un grupo de al menos 60 sicarios del cártel de los Zetas derribó con una camioneta el portón principal del rancho de los Garza, quienes formaban parte de la organización y habían sido señalados como traidores. Los hermanos Miguel Ángel Treviño, el Z40, y Omar Treviño Morales, Z42, quienes eran líderes del cártel, sospechaban que 3 integrantes de esta organización los estaban traicionando, colaborando con las autoridades de Estados Unidos y percibiendo ganancias de la venta de drogas por $10 millones. Los sospechosos eran Alfonso Poncho Cuellar y sus sicarios Héctor el Negro Moreno y Luis La Huiche Garza. Este último era residente en el poblado de Allende y fue a él a quien decidieron cobrarle la venganza. Los Zetas ocuparon el poblado aquel fatídico y trágico fin de semana en el departamento de Coahuila.
Su paso por Allende dejó como resultado 26 personas desaparecidas, pero este número solo corresponde a lo que se supone que fue el informe de la Fiscalía. Entre las víctimas, 21 de ellas eran familiares y allegados de Garza, 3 eran amigos de Cuéllar y 2 eran trabajadores de Moreno. Sin embargo, testimonios de los lugareños que nunca fueron confirmados han llegado a hablar de 300 desaparecidos. El poblado quedó devastado, como muestran las imágenes. El modus operandi de los Zetas fue infernal. Ingresaron a las viviendas y se llevaron a hombres, mujeres y niños de los pelos y a los golpes, mientras saqueaban las viviendas. Los mantuvieron cautivos en un establo en el que se desconoce lo que hicieron, pero los rumores afirman que torturaron a los prisioneros y violaron a las mujeres. Finalmente ejecutaron a todos y decidieron deshacerse de todos los cuerpos. Los apilaron en un establo y le prendieron fuego para que los cuerpos se calcinaran, con el fin de luego enterrarlos y no dejar rastros. Destruyeron 32 casas, mataron incontables personas, quemaron sus cuerpos en gasolina y durante toda la masacre no apareció ni uno solo de los 20 agentes de la policía municipal que estaban de turno. Los lugareños afirman que los oficiales solo miraban lo que sucedía. Las fuerzas del orden cumplieron eficazmente las directrices recibidas, se afirma en un informe sobre la masacre de Allende. Luego agrega, no salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio. La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas ni si las autoridades locales participaron, aunque sea de forma pasiva, en la tragedia. Es una de las heridas más profundas y menos sanadas de México, pero no la única. A las 3 de la tarde del 25 de agosto de 2011, 2 camionetas y un Mini Cooper llegaron al Casino Royal, un centro de apuestas ubicado en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. De su interior bajaron al menos 18 hombres armados que cargaban bidones llenos de combustible. En ese momento el local estaba atestado de gente, por lo cual la tragedia era inevitable. El grito de «¡Ya se los cargó la verga!» fue el anuncio del inicio de la masacre. En ese preciso instante comenzaron a rociar con gasolina la sala de juegos y a disparar indiscriminadamente contra los presentes. En cuestión de minutos las llamas se apoderaron de todo el edificio, convirtiéndolo en una trampa infernal. Los registros señalan que los Zetas, mientras disparaban contra los civiles y acompañaban las llamas de la devastación, reían. El incendio consumió por completo el local, que ardió durante al menos 3 horas. Cuando la situación fue controlada por los bomberos, los cuerpos de rescate encontraron decenas de cadáveres en el área principal y los baños. Algunos todavía tenían en sus manos calcinadas los teléfonos celulares con los que intentaron pedir auxilio. La cifra total de muertos fue de 52 y algunos medios de comunicación lo calificaron como el peor ataque en la historia moderna de México. Según la versión de las autoridades, el motivo habría sido que los dueños del Casino Royal se negaron a pagar la cuota mensual de $7,000 que la agrupación narco les había solicitado para permitirles trabajar sin inconvenientes. Este episodio no solo fue una represalia contra una víctima que se atrevió a desafiarlos, sino también un mensaje de advertencia para todos los demás sometidos. Otra técnica también muy utilizada por los cárteles más violentos es someter a otras víctimas a ver las atrocidades cometidas por morbo y diversión, como en el caso de esta sobreviviente. En ese momento arrodillan a mi tío y le ponen la cabeza en ese tronco. Y prácticamente vimos todo lo que le hicieron. O sea, qué le hicieron, cómo lo mataron. Al momento que hacen el primer hachazo que le dieron a mi tío, en ese momento el cuerpo se puso caliente de pies a cabeza, me quedé sorda, no escuchaba nada, no podía hablar, mi lengua se puso dura, tenía mucho miedo. Por supuesto, en muchos casos los castigos de este grupo narco iban dirigidos directamente a los rivales que les disputaban terreno o negocios. A mediados de 2012 apareció un video verdaderamente aterrador, difundido por miembros de los Zetas para marcar el territorio. En el material que circuló en las redes, integrantes del grupo narco realizan un salvaje interrogatorio a 2 miembros del Cártel del Golfo. Las víctimas en cuestión fueron identificadas como Francisco Diego Gómez Guevara y Francisco Javier Reyes Cruz,
y en la grabación ambos sujetos se encuentran maniatados y vendados. Mientras avanza la brutal intimidación, los dos hombres están de rodillas y detrás de ellos 4 personas vestidas con ropa táctica apuntándoles en la cabeza con armas de fuego. Y luego lo más aterrador, de una viga del techo colgaban 2 sogas con el nudo preparado para sus cuellos. Al término del interrogatorio se empieza a escuchar de forma tétrica una canción de Beto Quintanilla titulada Grupo de los Zetas. Mientras la ranchera suena, los miembros del cártel les quitan las vendas de los ojos y encintan exageradamente la boca de las víctimas. Finalmente los cuelgan de a uno con las sogas que tenían listas para la acción. Una verdadera pieza fílmica de terror que vamos a compartir con ustedes. ¿Para quién trabajas? Esto es para ustedes, pinches golfas. Es un regalito que les mandamos. La agarras entre nosotros, no en contra de la sociedad. Salgan al topón, pinches culeros. Ciudad Victoria, es territorio Z, perros. Esto es lo que le va a pasar a todos los pinches fotos que colaboren con el cártel del Golfo. Que hagan cosas en contra de la ciudadanía y en contra de la plaza. Aquí, puro Z, culeros. Para los Zetas era costumbre amedrentar a rivales y autoridades con videos y relatos de sus violentos atentados, pero el peor infierno lo desataban contra sus propios hombres cuando se enteraban o sospechaban que estos eran traidores. En ese marco es que se conoció uno de los videos más terribles e inhumanos de las bandas narco recientes. En el brutal metraje se veía cómo los Zetas desmembraban vivo a un colaborador al que acusaban de traición. Sin piedad alguna asesinaron a la víctima en cuotas, haciendo que el sujeto padezca un sufrimiento extremo, cortando sus extremidades mientras se desangraba y gritaba de pánico y dolor. Este caso sería conocido como el asesinato de Morena, debido a que es el apodo que le daban a la víctima. En el video se escucha, ¿ya te estás durmiendo, Morena?, mientras el hombre fallece. Estas han sido solamente unas muestras de las atrocidades inhumanas que pueden llegar a cometer los Zetas. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.